El siguiente paso era excavar una zanja en el suelo que les servía de horno para cocer los bulbos. Generalmente medía unos 5 metros de largo y 1 de profundidad. El fondo se cubría con piedras y sobre ellas se encendía una hoguera, dejando que las piedras se calentasen durante varias horas. A continuación, se echaban los bulbos de mezcal y seguidamente se cubrían con hierba verde. El conjunto de rocas calientes, bulbos y hierba se cocía durante 24 horas. Entonces ya se podía comer, dejando los sobrantes secando al sol para servir de alimento durante el resto del año. Los apaches eran poco aficionados a la agricultura, pero casi todos la usaban como medio de subsistencia. Los apaches jicarillas eran los que más la practicaban, incluso utilizando el riego para las calabazas, frijoles, melones, guisantes, trigo, tabaco y maíz. El maíz era el cultivo más importante para la alimentación en invierno, y sus semillas eran enterradas en primavera antes de partir a las llanuras a cazar búfalos. Los apaches lipanes y mezcaleros tampoco practicaban mucho la agricultura, estando completamente subordinada a la caza y a las incursiones. Los chiricahuas, tan alejados de las llanuras donde pastaban los búfalos, basaban su sustento en la caza y en las incursiones para conseguir botín. A mediados del siglo VI, en los valles y las colinas abundaba el ciervo de cola blanca, mientras que en las montañas se encontraban muchos alces y ciervos de cola negra. En las llanuras situadas al sur de las Chiricahua Mountains y en el norte de Sonora y Chihuahua, pasían rebaños de antílopes, que se cazaban mediante el rodeo, por el que varios hombres rodeaban un rebaño, estrechando el cerco hasta tenerlos al alcance de sus flechas. También cazaban el pavo salvaje. Desde pequeño, el apache aprendía los hábitos de los animales y cómo cazarlos. Los niños aprendían rápidamente a utilizar el arco y la flecha, cazando conejos, ardillas y gallinas de las praderas. El apache no comía serpientes, coyotes ni peces por prohibírselo a su religión. También creían que los osos tenían un gran poder esotérico y no se debían matar a no ser que fueran atacados por ellos. Los apaches hacían sus arcos con madera de la morera silvestre. Algunas tribus apaches utilizaban el arco reforzado con tendón. Las mejores aljabas se confeccionaban con piel de puma, dejando intacta la cola del animal como adorno, aunque también usaban la piel del lince, ciervo, e incluso del caballo o vaca, con una capacidad para unas 40 flechas. Los chiricahuas tenían una funda para guardar el arco cuando no lo estaban utilizando. Los Western Apaches solían utilizar cañas para hacer sus flechas, que encontraban en las orillas de los ríos, sobre todo en el Gila, aunque también utilizaban el sauce y otros tipos de madera. Las primeras flechas tenían la punta de piedra, por lo general, de obsidiana, con muescas a los lados para penetrar profundamente en la dura piel de los ciervos y búfalos. Al tener contacto con los españoles, consiguieron metal para las puntas. Para dar estabilidad a la flecha, se ataban con tendón de ciervo, 3 plumas de pavo salvaje o de halcón de cola roja, en el otro extremo. Percy Big Mouth, hijo de padre mezcalero y madre lipán, era un hábil fabricante de armas, incluidos arcos y flechas y, en menor medida, lanzas y escudos. También hacía gorros de guerra. Contó a la escritora Eve Ball cómo los apaches hacían sus arcos y flechas. Para hacer arcos se usa la madera de la zona. Si bien el roble es bueno al principio, luego no dura mucho. No aguanta muchos disparos. La mejor madera es la morera silvestre, que crece al este del Pajarito Mountain o Cerro County, New Mexico, y en los Malpais. Con ella se hace un buen y duradero arco. La madera de la acacia es fuerte, usamos el tendón de una vaca o un ciervo y la flecha también está atada con el tendón. El arco largo está ajustado, doblado y sujeto, y el empalme cubierto con cuero para que la cuerda del arco no roce la muñeca. Hacemos protectores de cuero. Usando cuero crudo, el arco lipán tenía 1,5 metros de altura, nuestras lanzas algo más de 3 metros. Los apaches también utilizaban lanzas, haciéndolas con el tallo seco del cactus llamado sotol. Medían entre 1,35 y 2,5 metros de largo y, al principio, llevaban una punta hecha de hoja de yuca. Al llegar los españoles,
consiguieron bayonetas y sables para colocarlos en el extremo de sus lanzas. Solían pintar la vara de rojo y azul, adornándola con 2 plumas de águila que se ataban en el extremo donde se hallaba la punta. Utilizaban la lanza en el combate cuerpo a cuerpo, nunca la lanzaban como si fuera una jabalina. Se cree que los apaches no utilizaban escudos antes de la llegada de los españoles, pero, al ver que los conquistadores portaban la rodela, copiaron esta arma defensiva, haciéndolos con piel de vaca o caballo, lo cual refuerza esa teoría, pues ese ganado lo trajeron los españoles. Según información dada por los apaches al antropólogo Gremilligo Godwin, se utilizaba la parte de la piel de la espalda del animal. Después de mojar la piel, se extendía entre clavijas a una distancia de 8 o 10 centímetros del suelo. En medio se colocaba un peso que hacía curvarse hacia abajo aquella parte de la piel dándole forma cuando se secaba. Una vez seca se soltaba de las clavijas, la parte del medio se recortaba en forma de cuadro y las esquinas se quitaban hasta formar un escudo redondo. Algunos apaches utilizaban solo una piel, pero los Witemountain empleaban 2, pegando una encima de la otra para dar mayor grosor al escudo. Detrás se fijaba un lazo de piel endurecida para que sirviera de asa. Los Western Apaches pintaban la parte exterior del escudo con figuras de serpientes, osos y otros animales. En el borde de la parte superior, se ataban plumas de águila y a veces tiras de franela roja. Los mezcaleros, a veces, pintaban sus escudos con la imagen del sol en medio mientras, por el borde, figuraban la madre tierra y el cielo, y en el nordeste, sudeste, noroeste y sudoeste, las montañas sagradas y el tocado que llevaban los espíritus que moraban en ellas. También empleaban una masa para el combate cuerpo a cuerpo cuyo mango era un palo que se introducía dentro del rabo de un caballo que se dejaba secar. La zona de impacto de la masa constaba de un trozo circular de piel de vaca, cocida con una piedra redonda dentro, adornado con el pelo de la cola del animal. Todas estas armas dejaron de ser usadas a medida que los apaches iban consiguiendo armas de fuego de los europeos. Los apaches diferenciaban lo que eran partidas de guerra y las incursiones en busca de botín. En el primer caso, se trataba de ataques para vengar alguna afrenta o muerte de alguien. A menudo, un familiar del difunto pedía voluntarios y, aunque cualquier guerrero podía ir, lo lógico era que fuesen sus parientes más próximos. También lo podía hacer el jefe de guerra, practicando el chamán los rituales necesarios para asegurar el éxito de la empresa antes de la salida de los guerreros, y a veces, acompañándolos llevando un escudo de guerra con su magia protectora. Cuando se trataba de una incursión en busca de botín, la partida no tenía un número fijo de guerreros, pudiendo ir desde 2 hasta los que considerasen necesarios, aunque lo normal era de 8 o 10 guerreros. También solicitaban la intervención del chamán para que les protegiera con su poder. Antes de partir reparaban sus nepken o botas, calzaban a sus caballos con una especie de bota de piel para protegerles de las piedras y la vegetación del desierto. Hacían cuerdas con piel de ciervo para atar los caballos que capturasen al enemigo. Llevaban para alimentarse unas bolsas de piel con maíz molido, bayas, una especie de tarta hecha de higo chumbo, y mezcal seco que se mezclaba con agua cuando se iba a comer. Los apaches sabían contar. John Carey Cremoni en su libro Life-Monte Apaches dice, los apaches mezcaleros pronuncian así los números. 1 se dice, la shayay, 2, naque, 3, kayay, 4, tinyay, 5, ashtlay, 6, ostkonay, 7, osteeday, 8, apec, 9, engostay, 10, konainanay. Al llegar al 11 utilizan una palabra completamente diferente, Tlatzatay, que solo aparece en parte hasta que llegan a 1.100, que es Tlatzatoo. 12, Naquesata, 13, Kayaisata, 14, Tinzatay, 15, Ashtlaisatay, 16, Ostkonsalay, 17, Osteesatay, 18, Sampeesatay, 19, Engosteesalay, 20, Natinyay, 30 es Katinyay, 40, Tishtinyay, 50, Ashtinyay, 60, Ostkontinyay, 70,
Osteetinyai, 80, Sampeetinyai, 90, Engosteetinyai, y 100, To'o. 200 se dice, Naketo'o, 300, Kayai-To'o, 1000, Konainan-To'o, y 2000, Nakegonainan-To'o. Aquí tenemos pruebas suficientes para demostrar que los apaches deben haber poseído objetos de suficiente importancia y cantidad para obligarles a crear términos para numerarlos. Sus verbos expresan pasado, presente y futuro con mucha regularidad, y tienen infinitivos, indicativos, subjuntivos e imperativos junto con la primera, segunda y tercera personas, y el número en singular y plural. Muchos verbos son irregulares y dependen de auxiliares. El principal juego de los apaches era el aro y la vara. Solo lo jugaban los hombres, no permitiendo a las mujeres ni siquiera verlo. Ninguna fiesta era completa sin ese juego, participando con gran fervor y empeño. Se jugaba era un lugar llano de unos 33 metros de largo y 5,50 metros de ancho, orientado en dirección norte y sur. En su centro había una base, generalmente una roca, desde donde se lanzaban las varas. A unos 8,30 metros de esta base, tanto al norte como al sur, había 3 crestas cubiertas de heno, con la cresta central situada en la línea central del suelo de la vara. Cada cresta tenía unos 2,75 metros de largo y el ancho total de las 3 era de unos 1,55 metros. Había 2 estrechos surcos entre las crestas por donde se hacía rodar el aro. Se jugaba con 2 varas, cada una de las cuales se componía de 3 secciones y un aro. La empuñadura de cada vara estaba marcada con 9 divisiones o muescas para ser contadas. El radio que dividía el aro en 2 partes estaba envuelto con una cuerda con un valorio en el centro. También se usaba para contar, existiendo 104 vueltas de cuerda. Cuando se añadía el nudo o la valorio en el centro, había 105 en total. El número total de puntos en la vara y en el aro era de 125 como media, pero en algunos casos superaba esa cantidad. Las 2 varas representaban los 2 sexos, amarillo el macho, rojo la hembra. Sus 3 secciones eran la empuñadura, la parte del medio, y la punta. Las uniones se hacían rodeando la vara con tendones. Los extremos de la pista hacia donde se desarrollaba el juego alternativamente, se construían con heno o hierba para formar 3 crestas paralelas, y 2 puntos bajos, de 2,45 metros a 3,05 metros de largo. El aro se lanzaba, contando el lanzamiento cuando el aro caía sobre el extremo marcado de la vara. Al jugar, uno de los 2 oponentes hacía rodar el aro desde el centro hacia uno de los extremos. Justo cuando comenzaba a perder su inercia, el otro hombre lanzaba su pértiga de tal manera que se deslizaba hacia la depresión en la cual el aro había rodado. El mismo procedimiento se repetía en la dirección opuesta. El siguiente par de jugadores empezaba su turno, y así sucesivamente hasta que todos los jugadores del juego hubieran jugado. Luego, el primer par empezaba otra ronda y la rotación continuaba hasta que un oponente o un bando hubieran logrado la cantidad de puntos acordada. El juego se puede describir así: el suelo está nivelado y cubierto de heno o de pasto seco. Si juegan 2 hombres, uno tira rodando el aro y ambos, apuntando primero, lanzan sus varas a lo largo del suelo, tratando de hacer que la rueda caiga en el extremo de la vara. El recuento se complica dependiendo de la forma en que la vara cae con relación al aro, cuya periferia está marcada con anillos de tendones. La forma de contar era simple. Cada marca en la pértiga o aro contaba un punto. Si el aro caía contra el extremo final de la vara, tocándola, contaba 1. Si caía en algún lugar de la propia zona de la empuñadura, se contaban tantos puntos como marcas había dentro del aro. Por ejemplo, si tocaba la primera marca sobre el final de la empuñadura, se contaba 2. La siguiente, 3. La siguiente, 4, etc. Si las marcas en la circunferencia del aro también tocaban la pértiga, se añadían puntos a los ya mencionados, 1 si era una marca, 2 si eran 2 marcas, etc. Y si el radio del aro también cruzaba la vara, se agregaban tantos puntos al lanzamiento como vueltas de cuerda cruzaban el grosor de la empuñadura. Si el aro caía sobre la vara de modo que el radio estuviera exactamente arriba y paralelo a esta,
cubriendo todas las muescas de la vara, ese lanzamiento ganaba el juego. Los apaches tenían un temor universal a la muerte y los muertos. Cuando una persona fallecía, su fantasma era liberado y podía hacer un gran daño a la vida, a menos que de inmediato fuese al más allá y se quedase allí. La mayoría de las costumbres funerarias estaban destinadas a fomentar que el fantasma aceptase su destino y dejara la tierra de los vivos. El nombre de la persona fallecida nunca se mencionaba en voz alta y el campamento donde la muerte tenía lugar era trasladado. Esta reubicación era generalmente más simbólica que real. Entre los apaches jicarillas, lipanes y kiowa apaches, si la muerte ocurría lejos del campamento o en una partida de guerra, el cuerpo se dejaba generalmente en una cueva, matorral o en un agujero en el suelo. Después de una batalla en territorio enemigo, estas tribus apaches deseaban purificar la región. Cada hombre de la partida de guerra quemaba algunos pelos de la cabeza de un enemigo muerto. Ellos creían que esto llevaba a los espíritus de los muertos lejos de la zona. Si no podían hacerlo, después de matar a un enemigo en territorio de los comanches, a menudo se negaban a volver a la región por temor a los vengativos fantasmas comanches. La palabra Tatzan significa muerto en apache, pero nunca lo empleaban cuando se referían a un amigo muerto, diciendo Yajikte, que significa que no está presente. Este uso, refiriéndose a sus amigos fallecidos, no es tanto debido a la delicadeza y pesar por su pérdida, sino a sus temores supersticiosos por los muertos, en su creencia implícita en fantasmas y espíritus. Cuando mataban a un animal en la casa exclamaban Yajtatsan, ahora está muerto, pero si solo estaba herido decían Tutatsan se da. Al principio no diferenciaban entre los valores o cualidades del hierro, plata, cobre, latón u oro. Su nombre para el hierro era Pesh y los diferentes metales los distinguían por sus colores. La plata la llamaban Pesh licoye o hierro blanco, el oro, Pesh klitzo o hierro amarillo. Pero después de aprender la diferencia entre su valor y uso, adoptaron los términos españoles, y la plata se convirtió en plataay y el oro cambió a oroay. Los guerreros apaches toman sus nombres de determinados rasgos de carácter, conformación personal o actos dignos de mención. Por ejemplo, el jefe de los apaches mezcaleros en la reserva de Bosque Redondo en 1863 se llamaba Jiannata, que significa siempre listo, aunque es más conocido por el nombre mexicano de Cadete. Otro apache mezcalero de la misma reserva se llamaba Natam, que significa flor del maíz, llamado así porque en una ocasión, durante una incursión, se escondió él y su grupo en un campo de maíz cerca de la localidad de Ures, logrando llevarse unos 200 caballos.